El ascenso de Ana Bolena fue algo que Inglaterra nunca había visto antes. Enrique VIII había estado casado con Catalina de Aragón durante más de 20 años cuando comenzó a perseguir a Ana. Ana se negó a convertirse en la amante del rey y, en cambio, exigió matrimonio. Esa decisión desencadenó una crisis política que finalmente llevó a Enrique a romper con la autoridad del Papa, iniciando la Reforma inglesa y creando una nueva Iglesia nacional bajo el control del rey. Para sus partidarios, Ana era una reformadora audaz que promovía el cambio religioso y nuevas ideas. Pero para sus enemigos, era la mujer responsable de separar a Inglaterra del mundo católico y de humillar a una reina muy querida. Su ascenso generó resentimiento entre muchas figuras poderosas de la corte. Ana Bolena fue reina de Inglaterra durante 1083 días, desde su coronación el 1 de junio de 1533 hasta su ejecución el 19 de mayo de 1536. Y las últimas semanas de esos días no fueron la historia de una mujer que finalmente se había quedado sin las cualidades que la habían llevado a la cima. Fueron la historia de una mujer que había sido señalada como objetivo, por hombres que eran pacientes, por hombres que estaban organizados, por hombres que habían estado esperando durante años el momento preciso en que la protección del rey fuera lo suficientemente débil como para atravesarla. Esta es la historia de esos hombres, de lo que cada uno de ellos quería, de cómo esos deseos convergieron en la primavera de 1536, en algo que se movió más rápido de lo que ella podía reaccionar. Porque esto no fue un fracaso, fue una operación. Y hay una diferencia muy importante: Londres, 1536. Para entender lo que le hicieron a Ana Bolena, es necesario comprender primero el mundo en el que operaba. La corte de Enrique VIII no era una meritocracia, no era un lugar donde la competencia y el favor real proporcionaran una protección fiable. Era un lugar donde las facciones se formaban y disolvían en cuestión de semanas, donde la información era un arma y la lealtad siempre era provisional, donde la única forma duradera de seguridad era ser indispensable para la persona adecuada en el momento adecuado, y donde en el momento en que dejabas de ser indispensable, las personas que habían estado esperando exactamente ese momento comenzaban a moverse. Enrique llevaba en el trono desde 1509. 24 años para cuando llegamos a 1533. Y en ese tiempo, las personas a su alrededor habían aprendido ciertas cosas sobre cómo sobrevivir. Habían aprendido que Enrique era brillante y volátil, y capaz de autoengañarse a una escala que había que presenciar para creer. Habían aprendido que necesitaba el papel del héroe en cada historia, incluidas las historias en las que era claramente el villano. Habían aprendido que la oposición directa era fatal, pero que trabajar con sus inclinaciones existentes, empujarlas suavemente, darles forma, alimentarlas con la interpretación hacia la que ya estaba inclinado, era la manera de moverle sin parecer que lo movías. También habían aprendido algo sobre Ana Bolena en particular. Habían aprendido que no era manejable, que no era el tipo de reina que sonríe, gestiona su hogar y permanece decorativamente ausente de la política. Tenía opiniones, las expresaba, protegía a las personas que quería proteger y se oponía a las personas que quería oponerse con una franqueza que ponía nerviosa a cada facción de la corte. No porque estuviera equivocada, sino porque era eficaz. Y una reina eficaz es una reina que puede ser peligrosa para las personas cuyos intereses
no se alinean con los suyos. Las personas que la encontraban más peligrosa habían pasado años viéndola crecer en poder. Habían estado esperando el momento en que la protección del rey se adelgazara lo suficiente para actuar. En la primavera de 1536, decidieron que ese momento había llegado. Había 3 facciones, y lo que las hacía letales no era la fuerza de ninguna de ellas por separado. Era la convergencia. El hecho de que 3 conjuntos separados de intereses encontraran un propósito común en exactamente el momento adecuado, como afluentes que se unen a un río. Entender cada uno por separado es como se entiende la fuerza de lo que produjeron juntos. Empecemos por Thomas Cromwell, porque la historia lo exige. Cromwell era hijo de un herrero de Putney, o posiblemente de un comerciante de telas. Los registros no son precisos, y Cromwell no era el tipo de hombre que se recreaba en sus orígenes. En la rígida jerarquía de la corte Tudor, donde el nacimiento determinaba tu posición en cada habitación que entrabas, era permanentemente un forastero. Cada noble con el que negociaba, cada obispo al que superaba con astucia, cada conde cuyas propiedades reorganizaba al servicio de la corona, todos sabían de dónde venía, y lo usaban en su contra de las formas, pequeñas y persistentes, en que las jerarquías sociales utilizan tales cosas. La vacilación antes de la cortesía completa, la ceja levantada, el comentario hecho justo al alcance del oído. Lo que Cromwell tenía, en lugar del nacimiento, era algo más útil en el mundo que habitaba realmente. Tenía una inteligencia administrativa que no tenía parangón en Inglaterra en aquella época. Podía leer una situación política con una claridad que era casi clínica. Podía identificar lo que el rey necesitaba, lo que el rey acabaría queriendo, y cómo posicionarse para ser la persona que lo proporcionara, y podía hacer todo esto antes de que el rey lo hubiera articulado plenamente. Para 1536, Cromwell era el ministro principal de Enrique. Había construido esa posición en parte sobre la base del patrocinio de Ana Bolena. Ella lo había apoyado, promovido, usado su influencia con el rey en su nombre en los años en que todavía estaba consolidando su poder. Le debía una deuda política que era real y de la que era plenamente consciente. La destruyó de todas formas. He aquí lo que cambió. Lo primero son los monasterios, que tienden a quedar ensombrecidos por los elementos más dramáticos de la historia, y no deberían. La ruptura de Enrique con Roma había abierto una posibilidad extraordinaria: la disolución de las casas monásticas que eran ricas, que eran políticamente complicadas y que podían ser despojadas de sus bienes y redistribuidas. Cromwell era el principal arquitecto de este plan. Lo entendía como la oportunidad definitoria del reinado. Y tenía razón. La disolución transformó la distribución de tierras y riqueza en Inglaterra de maneras que duraron siglos. Pero Ana se oponía a su enfoque, no a la reforma en sí. Ana era una reformadora religiosa genuina, no de manera performativa, sino sustancial. Había protegido a predicadores protestantes, alentado la traducción de las Escrituras al inglés, presionado fuertemente por una ruptura con el conservadurismo teológico de la vieja Iglesia. Lo que se oponía era a lo que Cromwell estaba haciendo con la riqueza monástica, canalizándola hacia el tesoro real, distribuyéndola entre los aliados políticos del rey. Ella quería que se redirigiera hacia la educación, hacia la reforma religiosa genuina, hacia la visión de lo que la ruptura con Roma debería producir realmente. Chocaron por esto, abiertamente, y Ana, como reina, tenía acceso al rey que Cromwell no podía igualar solo a través de canales administrativos. Era un obstáculo real
para el proyecto más importante de su carrera, y él lo sabía. Lo segundo fue Juana Seymour. A finales de 1535, la atención de Enrique había comenzado a dirigirse hacia Juana, que era dama de honor en el propio hogar de Ana. Un detalle de devastadora ironía, que el instrumento de la destrucción de Ana se ensamblara dentro de su propio círculo doméstico. Juana recibió instrucciones. Su familia ya estaba inmersa en la facción anti-Ana y entendían exactamente qué papel se le estaba preparando para desempeñar. Cuando Enrique le envió una carta y un regalo, su hermano Eduardo Seymour estaba presente en la habitación, y a Juana se le instruyó para devolver la carta sin abrir con un discurso ensayado sobre su honor. Ese no es el comportamiento de una mujer sorprendida por la atención real. Es una actuación, una muy deliberada. Pero la actuación estaba funcionando. Enrique observaba a Juana con el suave enfoque particular de un hombre que ha decidido enamorarse, y Cromwell podía verlo. Entendía lo que significaba, que un nuevo matrimonio se estaba formando en la mente del rey, y que un nuevo matrimonio requería una vacante. Crear la vacante era algo que Cromwell podía hacer. Lo tercero fue el aborto de Ana en enero de 1536. Ya había tenido abortos antes, pero este era diferente. El feto, según algunos testimonios, parecía ser varón, aunque los relatos varían, y la respuesta de Enrique no fue el dolor. Fue el distanciamiento, una frialdad casi calculadora. Se le oyó decir que veía que no tendría hijos varones de Ana. Si esto es literal o una aproximación de un cortesano, no puede saberse, pero el sentimiento que captura es coherente con todo lo demás registrado sobre su estado de ánimo en aquellas semanas. He aquí lo que vio Cromwell, observando esa respuesta. La protección que Ana derivaba del favor de Enrique se estaba adelgazando. No había desaparecido. Enrique seguía sintiendo el peso complicado de una relación que había consumido una década de su vida. Había desmantelado su matrimonio, había roto su iglesia. Pero la arquitectura emocional estaba cambiando. Y Cromwell, cuya existencia entera dependía de leer esa arquitectura correctamente, comenzó a planear. La segunda facción era la coalición católica conservadora, los partidarios de Catalina de Aragón y su hija María. Y su historia comienza con una muerte. Catalina de Aragón murió el 7 de enero de 1536, el mismo mes que el aborto de Ana, el mismo mes que Cromwell comenzó sus cálculos. Esta concentración de acontecimientos no es coincidencia, es la condición previa para todo lo que siguió. Mientras Catalina vivía, la alineación faccional de la corte tenía una forma estable. Sus partidarios tenían un propósito: proteger a la reina legítima, resistir la anulación, mantener la reclamación de María. Pero la muerte de Catalina disolvió ese propósito y dejó a la facción que se había formado a su alrededor necesitando un nuevo destino. El más natural era la rehabilitación de María. Y María no podía ser rehabilitada sin la destrucción de la mujer cuya existencia la hacía ilegítima. La legitimidad de Ana y la de María eran lógicamente inseparables. Una solo podía ser restaurada desmantelando la otra. Los conservadores lo entendían con claridad. La figura que representa esta facción con más viveza en el registro histórico es Eustaquio Chapuis, el embajador imperial, que había sido el defensor más constante de Catalina y que documentó las maquinaciones de la corte inglesa en 1200 despachos al emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que sobreviven como una de las ventanas más extraordinarias al mundo Tudor.
Chapuis odiaba a Ana Bolena con una consistencia y una profundidad que transpira en cada línea que escribió sobre ella. La llamaba la concubina. La describía como una usurpadora, una hereje, la mujer responsable del sufrimiento de Catalina y la corrupción de Inglaterra. Su odio era genuino y sus conexiones eran reales. El nivel de conocimiento interno en sus despachos sugiere a un hombre que no se limitaba a observar la facción anti-Ana, sino que participaba activamente en ella. En abril de 1536, Cromwell se reunió con Chapuis. El contenido exacto de esa reunión no se conoce del todo. Lo que sí se sabe es que poco después de ella, la maquinaria contra Ana comenzó a moverse. Dos hombres sin razón natural para confiar el uno en el otro habían encontrado un propósito común. Y esa alineación, combinada con los Howard, fue suficiente. Los Howard son el elemento psicológicamente más complejo de la conspiración porque eran la propia familia de Ana. Thomas Howard, duque de Norfolk, era su tío. Había sido uno de los principales arquitectos de su ascenso. Había visto en la relación de su sobrina con el rey una oportunidad para extender el poder de los Howard en el corazón de la corte inglesa. Y había cultivado esa oportunidad con la minuciosidad de un hombre que entendía exactamente cuánto valía la proximidad al favor real. La había apoyado, promovido, maniobrado en su nombre. Pero el apoyo de Norfolk siempre había sido condicional a que sirviera a Norfolk. No era un hombre de lealtad personal. Era un hombre de interés personal, lo que es una cualidad diferente y en muchos sentidos más fiable, porque significa que su comportamiento siempre era predecible una vez que entendías lo que quería. Para 1536, lo que quería había cambiado. El conservadurismo teológico que le había incomodado con las asociaciones reformistas de Ana era un factor. El perpetuo posicionamiento de la familia para el próximo matrimonio real era otro. Los Howard ya tenían una prima que podía ser colocada en el hogar de la reina, y un nuevo matrimonio significaba nuevas oportunidades. Pero el factor más simple e importante era este. Podía ver que Ana estaba perdiendo al rey, y en la Inglaterra Tudor, la posición más segura respecto a alguien que está perdiendo el favor real es lo más lejos posible de esa persona. Lo que Norfolk aportó a la conspiración fue legitimidad. Cuando presidió el tribunal que condenó a Ana como Lord High Steward, el oficial responsable de dirigir el procedimiento y pronunciar el veredicto, cuando lloró al pronunciarlo, lo que supuestamente hizo, aunque si fue por auténtico dolor o por frío teatro, no puede saberse a esta distancia. Su presencia dio a todo el procedimiento un peso que la maquinaria administrativa de Cromwell sola no habría podido producir. Era uno de los más grandes nobles de Inglaterra. Era su tío. Dirigió el tribunal que la condenó. Esa noche volvió a casa y continuó siendo el duque de Norfolk durante otros 17 años. Ahora llega la maquinaria en sí, la construcción real del caso. En abril de 1536, semanas antes del arresto de Ana, Cromwell estaba llevando a cabo interrogatorios. Estaba hablando con personas dentro del hogar de Ana. Estaba recopilando o construyendo, o ambas cosas simultáneamente, el testimonio que se convertiría en el caso de la acusación. Las acusaciones estaban diseñadas para ser irrefutables. Ana fue acusada de cometer adulterio con 5 hombres: Mark Smeaton, un músico de la corte; Enrique Norris, un caballero de la cámara privada del rey; Guillermo Brereton, un oficial de la corte; Francisco Weston, un joven cortesano; y Jorge Bolena, su propio hermano. El cargo contra Jorge no era solo adulterio.
era incesto. Y el incesto, en la arquitectura teológica y jurídica de 1536, no era simplemente un crimen grave. Era una categoría de transgresión tan extrema, tan más allá de la comprensión humana ordinaria, que colocaba al acusado fuera del alcance de la simpatía antes de que se hubiera presentado una sola prueba. Consideremos lo que realmente se está afirmando aquí. Una reina de Inglaterra, una mujer que vivía su vida enteramente en público, atendida en todo momento por damas de honor y sirvientes y cortesanos, que no tenía espacio privado en ningún sentido significativo. Estaba manteniendo aventuras simultáneas con 5 hombres, incluido su propio hermano, dentro de una corte donde la información era la moneda principal y cada persona observaba constantemente a las demás. El consenso histórico moderno es casi unánime. Los cargos fueron fabricados. La cronología lo deja claro antes que cualquier otra cosa. Las fechas y lugares específicos del auto de acusación, este acto, este día, este lugar, sitúan repetidamente a Ana y a los hombres acusados en lugares demostrablemente diferentes en el momento especificado. Varios de los hombres nombrados estaban claramente en otro lugar, de manera demostrable, cuando se dice que ocurrieron los delitos. Esto no es ambigüedad histórica o la niebla de registros incompletos. Es el tipo de error que se produce cuando un caso se construye hacia atrás desde su conclusión, cuando las personas que lo construyen no tienen el lujo de asegurarse de que cada detalle sea coherente con los demás. La primera pieza del caso fue Mark Smeaton. Era el más joven de los 5 hombres nombrados, el único plebeyo, el de menor rango, y por tanto, el más vulnerable, el que tenía menos protección, aquel cuya confesión costaría menos extraer. Lo llevaron a interrogatorio. Estuvo ausente de la corte durante 24 horas o más, y entonces confesó. Es el único de los 5 que confesó. Los registros no afirman explícitamente que fuera torturado. Lo que los registros muestran es que entró al interrogatorio como músico de la corte y salió de él habiendo confesado adulterio con la reina. Una confesión que garantizaba su muerte, que implicaba a otros 4 hombres, y que se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó cada acusación posterior. No hay ningún testimonio contemporáneo de tortura. Tampoco hay ninguna explicación coherente de por qué un joven músico confesaría algo que con certeza lo mataría, a menos que la alternativa fuera peor. Algo ocurrió en esa sala. El registro oficial no estaba diseñado para preservarlo. A partir de la confesión de Smeaton, el caso se expandió con una rapidez que cuenta su propia historia. Enrique Norris fue arrestado. Luego Weston, Brereton, Jorge Bolena. La propia Ana fue arrestada el 2 de mayo de 1536 y llevada a la Torre de Londres en barca, por el mismo río, por la misma puerta, por la misma ruta que había recorrido en triunfo 3 años antes, cuando fue llevada a la torre antes de su coronación. El mismo agua, la misma torre, 3 años de diferencia, en direcciones completamente opuestas. Juana Rochford requiere una consideración aparte, porque su papel en la historia es uno de sus elementos más oscuros y casi siempre es malinterpretado. Lady Juana Rochford era la esposa de Jorge Bolena, la cuñada de Ana, la mujer que testificó contra ambos, contra su propio marido, de maneras que fueron cruciales para el caso de la acusación contra el cargo de incesto, que requería un testigo interno para tener cualquier peso. ¿Por qué lo hizo? Es una pregunta que los historiadores han intentado responder durante casi 500 años. Hay varias posibilidades y no se excluyen mutuamente. Jorge Bolena, según múltiples testimonios,
no era un marido bondadoso. Era frío, descuidado, posiblemente cruel de maneras que el registro solo capta a medias. Juana puede haber llevado un resentimiento real, un resentimiento que se había ido acumulando durante años y que hizo que la cooperación con sus acusadores se sintiera como algo distinto a la traición pura. También puede haber estado haciendo el cálculo que todos en una posición amenazada en la corte Tudor hacían constantemente: identificar quién iba a sobrevivir a esto y hacerse útil a ellos. O puede haber sido presionada. Los interrogadores que fueron a verla no estaban conduciendo una investigación, sino una extracción, y lo que recibieron fue moldeado por lo que indicaron que necesitaban. La motivación humana casi nunca es una sola cosa. Estas explicaciones no son posibilidades en competencia. Pueden ser todas verdad simultáneamente, trenzadas en una respuesta que la propia Juana no podría haber analizado del todo. He aquí lo que se sabe sobre lo que su testimonio le costó. En 1542, 6 años después, fue ejecutada junto a Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique, habiendo quedado implicada en los supuestos asuntos amorosos de Catalina. Murió en la misma torre, donde sus palabras habían contribuido a enviar a su marido y a su reina. Había cooperado con la maquinaria de la corte Tudor, y la maquinaria acabó volviéndose contra ella, que era lo que la maquinaria Tudor hacía con todos los que la servían suficiente tiempo. Hiciera lo que hiciese, en 1536, no la mantuvo a salvo. El juicio se celebró el 15 de mayo de 1536, en el gran salón de la Torre de Londres. Asistieron 2000 personas. 2000 personas presenciando cómo una reina de Mdocínon, Inglaterra, respondía a cargos de adulterio, incesto y conspiración contra la vida del rey. Un jurado de pares presidido por su tío Norfolk, que actuó como Lord High Steward. El oficial que dirige el procedimiento y pronuncia formalmente el veredicto. No era simplemente uno más entre los pares del jurado. Dirigía el tribunal. También estaba presente en el jurado Enrique Percy, el hombre que una vez había querido casarse con Ana, antes de que el rey interviniera y redirigiera el curso de su vida. Las pruebas leídas en voz alta en el gran salón, la reina escuchando. El jurado deliberó durante 15 minutos. 15 minutos. Para un caso que, de haber sido genuino, de haber ocurrido realmente los crímenes, habría requerido semanas de cuidadoso examen. Culpable. Norfolk pronunció el veredicto él mismo. El hombre que había presidido la maquinaria que había ayudado a construir, pronunció la palabra que puso fin a la vida de su sobrina. Según los informes, lloró al hacerlo, aunque si fue por auténtico dolor o por frío teatro, no puede saberse a esta distancia. Los 5 hombres fueron ejecutados 2 días después, en Tower Hill. Jorge Bolena murió con una compostura que la multitud que lo presenció encontró notable. Mantuvo su inocencia, expresó su fe. Murió como muere un hombre que sabe que es inocente cuando morir bien es lo único que le queda disponible. Ana fue ejecutada el 19 de mayo, en Tower Green, dentro de la propia torre, no en el más público Tower Hill. Una ceremonia más pequeña, un final más contenido. Había pedido un espadachín en lugar de un verdugo con hacha, porque un golpe limpio de espada es más rápido que un hacha, y fue específica en esto, lo que dice algo preciso sobre la calidad de su compostura en esos días finales. El espadachín fue traído de Calais. En una gris mañana de mayo, Ana Bolena se arrodilló en la paja, colocó el cuello hacia adelante y los 1083 días terminaron. Enrique VIII
anunció su intención de casarse con Juana Seymour a la mañana siguiente. Se casó con ella 11 días después. He aquí la pregunta que se sienta en el centro de toda la historia y no se resuelve con claridad. ¿Lo sabía Enrique? No. ¿Firmó la orden de ejecución? Porque sí, la firmó. ¿Sabía él, en algún lugar por debajo de la versión oficial que le habían entregado, que la mujer a la que ejecutaba era inocente? ¿Que los cargos habían sido construidos? ¿Que las pruebas habían sido manejadas? ¿Que el veredicto de 15 minutos era la conclusión de un proceso diseñado para producir una conclusión, no para descubrir la verdad? La respuesta es que no puede saberse con certeza. Probablemente nunca podrá saberse. Lo que sí puede saberse es esto. Enrique era capaz de un autoengaño extraordinario y posiblemente genuino. Se había convencido de que su matrimonio con Catalina de Aragón había sido espiritualmente inválido, no como argumento jurídico, sino como algo que realmente creía. Se había convencido de que la negativa de Tomás Moro a jurar el acta de supremacía era una traición personal más que una cuestión de conciencia. Tenía una arquitectura psicológica que consistentemente lo colocaba en el papel del agraviado, el hombre paciente cuya confianza había sido finalmente agotada, el marido y rey que había hecho todo bien y al que habían fallado las personas a su alrededor. Es posible que Cromwell y la facción a su alrededor le dieran a Enrique una historia: el marido engañado, la reina infiel, la traición que lo justificaba todo, y que Enrique tomara esa historia y la hiciera suya, no porque la investigara y la encontrara creíble, sino porque respondía a algo que necesitaba respondido. Porque lo liberaba de Ana, lo liberaba para casarse con Juana, le permitía ser la víctima de los acontecimientos más que su arquitecto. Lo que es más difícil de dejar de lado es la rapidez. A la mañana siguiente de la ejecución, anunció su intención de volver a casarse. 11 días después, estaba casado. Ese no es el comportamiento de un hombre que procesa una traición genuina. Es el comportamiento de un hombre que había estado esperando que se abriera una puerta y la cruzó antes de que el sonido de ella terminara de resonar. Sabía algo. No puede decirse más que eso con confianza, pero sabía algo. Los enemigos de Ana Bolena recibieron lo que habían buscado. Luego, uno a uno, la corte Tudor los absorbió de la manera en que absorbía a todos. Cromwell duró 4 años. En 1540, su organización del desastroso matrimonio de Enrique con Ana de Cleves, una alianza diplomática que Enrique despreció desde el momento en que conoció a su nueva esposa, dio a sus enemigos acumulados la apertura que habían estado esperando. Fue sometido a una ley de proscripción, condenado por el Parlamento sin juicio, usando el mismo instrumento que él había contribuido a desarrollar para usar contra otros. Murió en Tower Hill el 28 de julio de 1540. La ejecución fue, según múltiples relatos, chapucera. La maquinaria que había construido, usado y afilado fallándole al final, de la manera más inmediata, disponible. Norfolk sobrevivió con una durabilidad que se aproxima a lo sobrenatural, dada la cantidad de conspiraciones en las que había participado. Para 1546, estaba él mismo en la torre, esperando la ejecución por cargos de traición. Fue salvado por el accidente de que Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547, la noche antes de que la orden se llevara a cabo, aunque esto es probablemente un ligero embellecimiento del momento exacto. Fue liberado bajo el reinado de María y murió en 1554
a la edad de 80 años, en su propia cama, lo que en la corte Tudor representaba un logro casi sobrenatural. Juana Seymour le dio a Enrique el hijo para cuya producción todo esto había sido construido. Eduardo nació el 12 de octubre de 1537. Juana murió 12 días después, casi con certeza de fiebre puerperal. Enrique la lloró de una manera que los observadores registraron como el dolor más genuino de su reinado. Ella le había dado lo que quería. No había sobrevivido el tiempo suficiente para convertirse en otra cosa. María fue rehabilitada, su legitimidad parcialmente restaurada, y se convirtió en reina en 1553, la primera reina reinante de Inglaterra. Su reinado fue breve y estuvo definido por las pasiones religiosas que el mundo que Ana había contribuido a crear había hecho inevitables. Y después estaba Isabel. Isabel tenía 2 años cuando Ana Bolena fue ejecutada. Creció en una corte que no podía hablar de su madre con seguridad. Su propio estatus declarado legítimo, luego ilegítimo, luego legítimo de nuevo, la incertidumbre de su existencia corriendo bajo cada año de su infancia como una corriente que nunca cesó del todo. Se convirtió en reina en 1558. Reinó durante 44 años. Nunca se casó. No se comprometió irrevocablemente con nada. Mantuvo a cada facción a una distancia gestionada. Se hizo imposible de poseer del todo por cualquier alianza. Y murió a los 69 años, habiendo sobrevivido a todas las personas que alguna vez intentaron controlarla. Algo en la cautela de Isabel, la ferocidad particular con la que protegía su independencia, la manera en que observaba cada habitación que entraba como si estuviera realizando una evaluación continua de dónde estaban las salidas y quién estaba más cerca de ellas. Provenía de algún lugar al que no puede llegarse a través del registro oficial. Nunca habló públicamente de su madre. Conservó, casi con certeza, un retrato de Ana Bolena, pero nunca lo mostró. Llevó lo que se había hecho, y lo que se le había hecho a ella en el hacer de ello, en un lugar al que la historia no puede acceder. He aquí lo que se sabe. Había crecido en una corte llena de las personas que habían construido el caso contra su madre. Les había dado la mano y asistido a sus cenas y aceptado sus consejos y sonreído en los momentos apropiados. Había navegado durante 44 años un mundo creado por la misma maquinaria que había producido el veredicto de 15 minutos que puso fin a Ana Bolena. Sabía lo que esa maquinaria podía hacer. Había sido su producto y había decidido, no en un solo momento, quizás no conscientemente, sino en la acumulación de cada día vivido dentro de la sombra de ese conocimiento, que nunca sería usada con ella. Nunca lo fue. He aquí lo que una conspiración no puede saber cuando se está construyendo. No puede saber lo que produce. Los hombres que ensamblaron el caso contra Ana Bolena en la primavera de 1536, Cromwell con su genio administrativo, Norfolk con su cálculo dinástico, Chapuis con su mandato imperial, los conservadores con su ansiedad religiosa. Todos trabajaban hacia fines específicos y concretos. Querían a Ana eliminada. Querían a Enrique libre para volver a casarse. Querían la facción reformista debilitada y la facción conservadora restaurada y la corte reorganizada en torno a una nueva reina que fuera menos formidable que la última. Obtuvieron la mayor parte de lo que querían, a corto plazo. Lo que no podían haber anticipado era a la hija. La niña de 2 años, dejada, atrás en los escombros, declarada ilegítima.
trasladada de hogar en hogar a lo largo de los años de una infancia precaria, creciendo en las secuelas de lo que se había hecho y aprendiendo de esas secuelas cosas que ningún tutor había tenido intención de enseñar. Los hombres que destruyeron a Ana Bolena entendían el poder en el único lenguaje que la corte Tudor reconocía: la facción, el favor, el acceso, la gestión de las inclinaciones de un rey. Eran muy buenos en todo ello. Habían demostrado exactamente cuán buenos eran. Lo que no habían entendido era lo que estaban dejando atrás, en lo que se convertiría la niña en los escombros, lo que recordaría y lo que haría con el recuerdo, a lo largo de 44 años de un reinado que ellos no vivirían para ver. Ana Bolena fue ejecutada como traidora. Su hija gobernó Inglaterra durante 44 años y es recordada como uno de los grandes monarcas de la historia del mundo. Su madre no sobrevivió a la maquinaria. Isabel aprendió a ser más rápida que ella. Ese es el legado. Eso es lo que no se pudo arrebatar. Eso es todo.